Si yo de alguna forma, hermano, a usted, hermano mío, de la congregación de este lugar, le he fallado, le he faltado con mis acciones, con mis palabras, con mis hechos, incluyendo mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, ustedes, mi padre, y todos mis hermanos que están aquí, de alguna forma le he fallado, le he ofendido, le pido que me perdone. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que no hay hombre que no peque. Aleluya. Que no falle, que no falte. Y después de eso, hermano, quiero que iniciemos, hermano, con esta reflexión que Dios, hermano, ha puesto dentro de mí para compartir. ¿Usted recuerda de qué manera finalizó la vida de Jacob aquí en esta tierra? Aleluya. Quizá usted no recuerde, quizá algunos hermanos sí se acuerdan. Aleluya. Pero allá, hermano, en el libro de Hebreos, no recuerdo si en 11, 12, están, hermano, todos los héroes de la fe. ¿Se acuerdan? Amén. Dice la palabra de Dios que Jacob por fe adoró a Dios. Apoyado, dice, en su bordón, y allí murió. A su nombre. Yo cuando leí, hermano, eso por primera vez, tocó mi alma de una manera tan especial. Porque ves a un hombre, hermano, entregado a Dios en adoración. Pero también, hermano, vemos a este hombre en una entrega total, pero al final de su vida, hermano, entregando a Dios toda su ser, toda su alma, y apoyado, hermano, sobre su bordón. Y yo dije dentro de mí, algún día cuando leí eso, pero ¿qué tuvo que pasar este hombre a través de los años para que terminara en esta bendición, hermano, que Dios dice? ¿Qué tuvo que pasar a través del tiempo? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que vivir? ¿Qué tuvo que experimentar para que hubiera terminado en esa bendición? Nuestra hermana pastora un día también nos testifica, ¿verdad? Un hermano que un día partió de la presencia de Dios aquí, orando a Dios. Qué preciosa bendición. Aleluya. Sirviendo al Señor, hermano, hasta el último tiempo, adorando al Señor hasta el último momento, hasta el último suspiro de nuestra vida. Aleluya. A su nombre. El tema que ha puesto Dios en mí para reflexionar juntos, hermano, es: Señor, obra un cambio en mí. A su nombre. Jacob, hermano, ya siendo un anciano ahí, entregando su vida. Pero hermano, si nos retrocedemos hasta atrás, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? Hubo varios eventos, hermanos, importantes en la vida de este hombre. Primeramente sabemos usted y yo, por información de la palabra, que él venía de la descendencia de la promesa. Él venía de Isaac y de Jacob, y de Abraham. Amén. Esa descendencia, hermano, justa, y que a través del tiempo, hermano, iba a llegar, hermano, hasta el Mesías de Israel, hasta Jesucristo. A su nombre. Es decir, fue un hombre que fue incluido, hermano, en una bendición, en un plan que Dios había establecido, hermano, a su nombre. ¿Y saben que a usted y a mí Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre? Aleluya. Desde el vientre de nuestra madre el Señor nos vio y nos escogió, hermano, para la gloria de su nombre.
Joven, desde el vientre de tu madre, desde que estabas siendo formado, allí tus huesos, ¿verdad? Tus órganos, tus brazos, tu cabeza. A su nombre, gloria. Aleluya. Escogidos para servirle. Aleluya. Para servirle a Él. Aleluya. Qué importante será esto, hermano. ¿Cuántos hombres, hermano, no se afanan, se preparan, hermano, para servir, para, hermano, una misión especial, para un puesto, para un cargo público? Y pasa el tiempo, hermano, y se preparan, estudian, se capacitan, obtienen, hermano, licenciaturas, maestrías, doctorados, para desarrollar una actividad importante, hermano, política, diplomática, en una escuela, en una universidad, yo no sé, en un puesto de trabajo. Hermano, pero usted y yo fuimos llamados para el servicio de Dios. Hermano, esto es algo importante. Esto es algo importante, es algo vital. A su nombre, Jacob fue escogido por Dios. Dentro del vientre de Rebeca, hermano, ella luchaba con su hermano Esaú. Dice la Escritura, y los hijos luchaban dentro de ella. A su nombre. Y no solamente sucedió eso, sino que al nacer, dice la palabra ahí, que este niño, hermano, tomó de su calcañar a su hermano Esaú, que iba naciendo primero. Dice que lo tomó, hermano, como jalándolo, como peleando, como luchando, hermano, desde el vientre de su madre. A su nombre. Como queriendo salir primero, hermano, como en una especie de competencia. No vemos, hermano, hoy día a las naciones árabes y al pueblo de Israel igual. A su nombre. Hace días que iba al hospital, me preguntaba un taxista que me llevaba, ¿por qué? ¿Por qué allá en Israel, si es la tierra de Dios, hay tanto problema y tanta violencia y tanto derramamiento de sangre? Me decía él. Yo le respondía con la palabra, por eso que le estoy diciendo a usted, a su nombre. Le digo, por eso le invito a que lea la palabra y la conozca. Aleluya. Porque ahí está toda la verdad. A su nombre. Aprovechando después, hermano, este hombre Jacob, la carnalidad de su hermano Esaú, el desprecio que tenía, hermano, por lo espiritual, a su nombre, no le compra, hermano, los derechos de la primogenitura, hermano, con una astucia, cuando lo ve que viene, hermano, hambriento, cansado, fatigado. Y entonces, hermano, con esa astucia, hermano, con esa artimaña, lo logra, hermano, enconchar, lo logra agarrar, y entonces toma la primogenitura de su hermano. A su nombre. Ahí está en la Escritura, dice amén. Y Jacob, hermano, no contento con eso, sino que llevándose por los malos consejos de su madre, obtiene la bendición de su padre, engañando, mi hermano, a su propio papá. ¿Verdad que sí? A su propio padre. Cuando está su padre ahí, bien anciano, ya casi ciego, no se acerca a Jacob, como disfrazado de Esaú, su hermano, su gemelo. Y entonces su padre le pregunta, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. A su nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, somos tentados a no decir la verdad? A su nombre. Cuando la verdad, hermano, a veces no es dolorosa,
A veces hasta nos va a causar algún problema. Pero tenemos que decir las cosas tal y como son. A su nombre. Pues este hombre, este joven dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y no era él. Y más adelante allí, sin embargo, su padre Isaac pronunció estas palabras que siguen siendo válidas para la nación de Israel hoy en día. Y proféticamente su padre dijo: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. A su nombre. Y hoy día, hermano, sabemos, hermano, que la nación de Israel es, hermano, el origen, hermano, de este hombre. Tiene su origen, hermano, en este hombre, en Jacob. Porque, hermano, de igual manera seguimos viendo la mano de Dios moviéndose, hermano, con una gracia especial en frente del mundo. Y diciéndole, como Dios diciéndole al mundo: mira, tierra, mira, este es Israel, mi hijo, al que yo escogí. Y aunque estoy tratando con él, él es mi hijo. A su nombre. Y voy a cumplir los propósitos que tengo con él. A su nombre. ¿Cuántos bendecimos o declaramos la bendición para Israel? O queremos la bendición para Israel. A su nombre. Porque dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Así, hermano, transcurre el tiempo y su hermano Esaú afirma y declara y dice que va a acabar con la vida de Jacob por lo que le hizo. Y él dice que así va a ser. Y entonces, hermano, Jacob emprende una huida. Y ahí va, hermano, Jacob de un lado a otro. Y aquí es donde Dios, hermano, empieza a tratar con este hombre. Con este hombre, hermano, que un día iba a ser usado como un instrumento de Dios. Como un instrumento, hermano, como una vasija en las manos de Dios. Con un hombre con el cual Dios, hermano, tenía un propósito. A su nombre. Porque una cosa es tener conocimiento y tener mucha teología, y otra cosa es que estés siendo formado en la mano de Dios. A su nombre. ¿Cuántos estamos, hermanos, siendo formados en las manos de Dios? Por ejemplo, Saulo de Tarso, un hombre, hermano mío, extremadamente religioso, fariseo de fariseos, hijo de la tribu de Benjamín. Un hombre, hermano, religioso, hermano, hasta la obsesión, asesino, cruel, perseguidor de cristianos. A su nombre. Un hombre, hermano, orgulloso. A su nombre. Pues un día este hombre, hermano, de acuerdo a Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, iba sobre su caballo, respirando, dice la palabra, crueldad contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, respirando odio, aborrecimiento, quizá planeando en su mente, hermano, lo que iba a hacer, hermano, al tomar la próxima familia, la próxima aldea. Santo. A su nombre. Pero, hermano, la mano de Dios se manifestó, hermano, en ese lugar. Y entonces dice la palabra, hermano, que resplandeció una luz, hermano, más fuerte que el sol. Y entonces, hermano, aquel hombre cae de su caballo, hermano, y inmediatamente queda ciego. A su nombre. A su nombre. Y cuando queda ahí tirado, hermano, ahí en abajo de su caballo, entonces, cuando fue humillado, hace una pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Mire la pregunta que hace. ¿Quién eres, Señor?
reconoce, hermano, que lo que estaba viviendo no era algo natural, pastor, que era algo sobrenatural que estaba viviendo, que era, hermano, la misma mano de Dios que estaba humillándolo hasta el polvo, que era Dios, hermano, tratando con él a su nombre, porque pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Dura cosa te es estar peleando contra Dios, Pablo. Que no entiendes que Dios tiene un propósito en tu vida, que no entiendes que Dios te tiene en sus manos, y aunque eres lo que eres, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar para servirle, para glorificarse en ti. Aleluya. A su nombre. El tema de hoy es: Señor, obra un cambio en mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a Dios? Pero también, ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Aleluya. A su nombre. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y luego, hermano, se lo llevan, ¿verdad?, a la ciudad de Damasco. Y allá está el Señor dándole instrucciones a su siervo Ananías, ¿verdad? El Espíritu Santo hablándole a aquel siervo que estaba orando. Y entonces Dios le da instrucciones específicas y le dice: mira, Ananías, vas a hacer esto. Vas a ir a ponerle las manos para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Señor, ¿pero qué no sabes? Que este es un perseguidor de tu iglesia, que este es un hombre muy malo que arrastra a familias enteras, y le quiere dar todo un discurso. Y el Señor, Ananías, en oración, Santo. a su nombre. ¿Qué podemos enseñarle a Dios, hermano? Aleluya. ¿Qué puedo yo enseñarle a Dios? ¿Qué puedes tú enseñarle a Dios, hermano? A su nombre. Pero, hermano, ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor no discute con Ananías. Solamente le dice: mira, Ananías, ve, porque instrumento escogido es este. Este que es un perseguidor de la iglesia, él va a ser un instrumento que yo voy a usar para la gloria de mi nombre. Aleluya. Este que es un mentiroso como Jacob, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar para la gloria de mi nombre. Este que es un estafador, yo lo voy a cambiar para la gloria de mi nombre. Este que es un incrédulo, yo lo voy a cambiar para la gloria de mi nombre. Este que es un borracho, este que es un drogadicto, yo lo voy a cambiar para la gloria de mi nombre. Aleluya. A su nombre. Un día Dios le hace una pregunta a Abraham, cuando el Señor le habla de promesas. Y entonces el Señor le dice a Abraham: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor? A su nombre. Y más adelante le dice el Señor a Ananías en el versículo 16 de Hechos 9: porque yo le mostraré a Saulo de Tarso, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le voy a mostrar, me va a servir. Él va a ir ante gobernantes, ante jefes, ante los gentiles, ante gente importante, pero es necesario que padezca. Yo le voy a mostrar, le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por causa del nombre de Jesucristo. ¿Cuánto se está predicando, hermano, allá afuera, de un evangelio light, de un evangelio suave, un evangelio bonito, donde no hay que sufrir, donde no hay que padecer, donde no hay que pagar ningún precio de nada, donde no hay ningún compromiso de nada? A su nombre. Pero, hermano, servir al Señor, si usted y yo tenemos en mente, hermano, servir al Señor, vamos a tener que pagar un precio, vamos a tener que doblar nuestras rodillas, vamos a tener que ayunar, vamos a tener que llorar intensamente, hermano. A su nombre. Derramar lágrimas.
A su nombre. Pero tiene su recompensa, servir al Señor. Dice amén. Tiene su recompensa, hermano, y no la recompensa, quizás no la veremos aquí en esta tierra, hermano, pero la recompensa, hermano, un día que cerremos nuestros ojos, hermano, la veremos, aleluya, a su nombre. Anda el arrebatamiento. Así regresando, hermano, al caso de Jacob, este hombre tuvo que ser enseñado de parte de Dios. ¿Cómo? En medio, hermano, de sus batallas personales, en medio de sus persecuciones, hermano, ahí en medio de sus temores, de sus miedos, de sus angustias, de sus engaños. Que Labán, hermano, su mismo tío no lo anduvo persiguiendo, porque se escapó, ¿verdad? De allí, de la mano de su tío Labán. Y ahí va Labán detrás de él, persiguiéndolo, pero también su hermano Esaú queriendo matarlo por otro lado. A su nombre. ¿Y qué iba a pasar con él, hermano? Que Dios, hermano, estaba formando. Dios estaba formando un siervo. Hace días escuchaba, hermano, yo una predicación de un hombre que Dios lo usa tremendamente, hermano, y decía que un siervo de Dios no se forma de la noche a la mañana. Pasan años, pasan tiempos, aleluya, para que Dios, hermano, tenga que hacer y terminar la obra que un día empezó. Aleluya. A su nombre. Y decía el hermano y exhortaba al pueblo, ¿por qué? Porque hoy día, ¿verdad? Salen predicadores internacionales de todas partes, jóvenes, ¿verdad? Que acaban de ser ingresar, hermano, de la escuela de teología, de la escuela de divinidades y de quién sabe qué tanto, hermano, y salen y ya son predicadores internacionales. A su nombre. Pero, hermano, donde no hay trato de Dios, no hay enseñanza de Dios, no hay sustancia de Dios, no hay, hermano, lágrimas, no hay quebrantamiento. A su nombre. A su nombre. Jacob iba a servir, hermano, al plan y al propósito de Dios, y su plan era grande, era muy grande el plan de Dios, hermano, muy importante. Mire, no más que el nacimiento de la nación de Israel. Aleluya. Del pueblo de Dios, de la simiente de donde iba a venir el Señor Jesucristo. Porque la salvación, le dijo Jesús a aquella mujer, viene de los judíos. A su nombre. La nación de Israel, hermano, iba a venir de esta simiente, el pueblo del Dios viviente, hermano, la nación escogida, hermano, y creada soberanamente por la mano de Dios. La única nación creada, hermano, por su mano soberana. A su nombre. Ojalá esto lo entendiera el mundo, mas el mundo no entiende eso, porque sus ojos están velados. Pero así, hermano, Jehová siguió tratando con este hombre astuto, este hombre luchador, este hombre quizá, hermano, era un hombre esforzado. Sí, pero un hombre esforzado según, hermano, lo material, según lo de este mundo. Un hombre, hermano, engañador, suplantador, mentiroso, que quizás, hermano, él fue primero dependiente de su madre y quizás también después fue dependiente, hermano, de sus propias cualidades, de sus propias aptitudes. Dios, hermano, empezó a trabajar con él de una manera dura. ¿Cómo? Metiéndolo, hermano, en hornos, ¿verdad? Caminando, hermano, en ese hangar, hermano, donde él huía, hermano, de sus enemigos. A su nombre. Ahí en medio, hermano, de la angustia, en medio del temor, ahí estaba Dios trabajando en su alma, en su corazón, porque Dios, hermano, iba a hacer algo grande con él. A su nombre. Y entonces, hermano, dejaron de importar, hermano, sus propias habilidades, sus propias destrezas, lo que su madre quizás le había enseñado, hermano. Aleluya. Y un día Dios le dice estas palabras. Mire lo que le dice el Señor a Jacob. Mira, Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Tu descendencia será mucha, Jacob.
Y Dios, hermano, le confirma además en su fidelidad, en su amor. Un día Dios, hermano, le había profetizado, a Dios había hablado, cuando todavía, hermano, estaba él, Jacob, en el vientre de su madre. Y mire qué fiel es Dios. Dios ya había dicho esto: el un pueblo será más fuerte que el otro, hablando de Saúl y de Jacob. Y dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios ya había dicho que él iba a escoger a uno, y que ese escogido de él iba a ser Jacob, a su nombre. Aleluya. A su nombre, gloria. Y miren que Dios, en este andar, en este caminar para con este siervo, no lo dejó allí. Dios le muestra visiones, Dios le muestra sueños, Dios le habla de manera directa en apariciones. Un día el Señor mismo, hermano, se le aparece en Betel y le hace saber lo siguiente. Mire lo que le dice: esto que le dice a Jacob también es para usted y es para mí. ¿Qué le dice el Señor? Le dice: he aquí, mira Jacob, he aquí, yo he tratado contigo, Jacob. Has andado por un camino, has aprendido en tu andar, has sufrido quebrantamiento, has sufrido aflicción, lucha, batalla, hasta enfermedad, temor, miedo. Pero mira Jacob, mire lo que le dice: he aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Aleluya. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Dios, hermano, no va a dejarlo a usted abandonado. Dios no va a dejar la obra de usted a medias. Dios no lo va a dejar a mitad del camino. Dios va a terminar la obra que él inició. A su nombre. Porque Dios es fiel a su palabra. Él no nos va a dejar. Sea como sea, hermano, el ambiente, hermano, sea como sea, adverso, negro, oscuro, Dios no lo va a dejar. Porque Él es fiel, hermano. Y si Él dice que el que empezó la buena obra, hermano, la terminará, Él la terminará. Aleluya. Ciertamente, dice la palabra, el que empezó la buena obra la terminará. Él va a terminar la obra en ti, joven. La obra que Él empezó un día la va a terminar en usted, mi hermano, en usted, mi hermano. Dios la va a terminar. Dios no es voluble ni cambia de parecer como usted y yo humanamente a veces. Usted y yo humanamente a veces cambiamos, hermano. Somos volubles por naturaleza humana. Dice amén. Pero si Dios le ha dado promesas, joven, si Dios te ha dado promesas de que Él te va a levantar, Él te va a levantar. De que tú vas a ser un pastor, Él lo va a hacer. De que tú le vas a servir, tú le vas a servir. De que tú le vas a adorar, le vas a adorar. De que vas a predicar su palabra, de que Él te va a dar sabiduría para predicar, Él lo va a hacer. Porque a veces nos esperamos: ay, pero ¿qué voy a decir? Ay, pero yo no estudié. Ay, pero yo no fui a la escuela. No eres tú, mi hermano, es el Señor en ti. No es, hermano, lo que nosotros somos o tenemos. Es lo que Él ha puesto en ti, lo que Él puede usarte, lo que Él puede hacer a través de ti y de mí. A su nombre. Porque para Él es la gloria y la alabanza. A su nombre. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Qué lindo es Dios. Dios le está diciendo que todavía le quedaba un tramo que caminar, que iba a ir y que iba a regresar. ¿Cuánto nos falta, hermano, por caminar y por andar? No sabemos. Lo que sí sabemos, hermano, es que caminamos,
y que Él va a un lado nuestro. Aleluya. Y que Él está hablándonos constantemente y que su palabra constantemente está fortaleciéndonos, hermano, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, diciéndonos: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pelea, levántate, yo estoy contigo. A su nombre. Y a veces se nos olvida, hermano, que como Saulo de Tarso tenemos que pagar un precio. Hermano, ¿para qué? Para que haya un cambio, para que haya un avance, para que haya una transformación. Decían los niños aquí en la mañana, transformación, y decían: gracias, Padre. A su nombre. Transformación, cambio. Señor, necesito un cambio. Porque Dios está trabajando continuamente. Dios, hermano, no es un Dios que está estancado. Yo he estado orando y digo: Señor, quiero un cambio, Señor. En medio de este proceso, hermano, este cambio, Jacob, hermano, lo experimentó. No es propósito de Dios, hermano, que estemos metidos ahí en nuestra alcoba, que estemos, hermano, metidos ahí en nuestro cuarto, hermano, sintiendo, como dice un hermano, sintiendo lástima por nosotros mismos. A su nombre. No es de Dios eso. ¿Sabe que a veces a mí me han dicho, o yo he escuchado, cuando hay un hermano en prueba, en lucha, en batalla: pobrecito? No, pobrecito, el Señor está con él. El Señor está con él. El Señor lo va a levantar. A su nombre. No, pobrecito. Aquí no es el evangelio, no es de tener lástima, de tener conmiseración de nosotros mismos. Ay, pobre de mí. Mira lo que he sufrido, mira lo que he batallado a través de todo este caminar, de estos años. A su nombre. Estoy hablando con toda honestidad, hermano. Porque Dios está formando algo grande en usted. Usted es la obra de Dios. Usted y yo somos la obra del Señor. Y Dios, hermano, dentro de su alma, de su corazón, está formando algo grande, algo hermoso, algo precioso. A su nombre. A lo mejor nosotros humanamente no podemos verlo. A lo mejor humanamente no podemos notarlo. Pero el que sabe, hermano, el que mira, el que tiene ojos de fuego, hermano, mira lo que está en su corazón y lo que está formando, hermano, en medio de estos hornos que usted ha pasado, hermano, en este caminar. A su nombre. Y es algo grande, es algo hermoso, es algo para glorificar su nombre. Bendito el nombre del Señor. He aquí, yo estoy contigo, le dijo Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres. Mire qué hermosas palabras, como a Josué. He aquí, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así también le dice el Señor a este hombre: Jacob, yo estoy contigo, aunque seas temeroso, aunque tengas miedo de tu hermano, yo estoy contigo por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y así Dios, hermano, le da una descendencia. Y en una de esas de sus subidas, de sus temores, hermano, envía a su familia por un lado y se queda solo. Finalmente se queda solo con Dios. A su nombre. Dice que en el valle de Jaboc, en el vado de Jaboc, y dice que cruzó el vado. Y cuando cruza el vado, hermano, no sabemos cómo, ni la Biblia explica ni dice cómo, hermano, Jacob ya estaba peleando con un hombre. La Biblia no da detalles, hermano, y Dios Él no tiene por qué darnos detalles. Solamente dice la palabra del Señor que se levantó aquella noche, tomó a sus mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el valle de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Los envió por el arroyo y él se fue por el vado. Dice en el versículo 24: así se quedó solo
Así Jacob se quedó solo y luchó con él un varón que rayaba hasta el alba. Joven, hermano, hermana, ¿sabe que es necesario que usted y yo nos quedemos a solas con Dios? Es necesario. Esto no es algo opcional. Es necesario, joven. Es necesario, hermana. Es necesario, hermana, que usted y yo nos quedemos a solas con Él. Que, hermano, como Jacob hizo, apartó por allá a su familia. Váyanse por allá. Y cuando se quedó solo, entonces, hermano, Dios se le manifestó. Y Dios, hermano, trató de una manera tan preciosa con él aquella noche. A su nombre. Y dice en el versículo 25 que cuando el varón vio que no podía con él, no que Dios, hermano, no hubiera tenido la capacidad, porque sabemos que era Dios. Amén. Que era, hermano, una teofanía de Jesucristo. No era Jehová, hermano, en toda su magnitud y en todo su poder. Porque dice la palabra de Dios que quien ha visto a Dios cara a cara y ha permanecido vivo. A su nombre. Sino que era, hermano, la persona misma de Jesucristo. Es el Rey de Reyes, el Mesías de Israel, el que se iba a manifestar a Israel, hermano, cuando la crucifixión. Y dice la palabra aquí, mire, hermano, que cuando vio el varón, entre comillas, varón, vio que no podía con él, dice que tocó el sitio del encaje de su muslo, y dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En la soledad, hermano, en el dolor de la batalla, de la prueba, es allí donde Dios, donde usted y Dios, o vamos a decirlo personalizado entre yo y Dios, cara a cara, es donde el Señor, hermano, nos va a hablar, es donde, hermano, nos va a enseñar, es, hermano, ahí donde va a haber un cambio y una transformación en su vida y en mi vida. Joven, cuando tú decidas, ¿verdad?, de manera voluntaria buscar a Dios de manera personal, no porque te digan, no porque te lleven, no porque te lleven a fuerzas, no, sino por tu voluntad propia, tú vas a experimentar un cambio en tu vida. Aleluya. Va a haber un cambio, va a haber una transformación. Al igual, hermano, los que ya conocemos el Evangelio, hermano, ya conocemos, ya somos salvos, hermano, pero necesitamos meternos más con el Señor. Aleluya. Necesitamos conocerle más. Necesitamos, hermano, meternos en la profundidad del Señor. En la palabra, hermano, en la oración, en el ayuno, hermano, allí va a haber cambio. Ahí va a haber cambio como hizo Jacob con Jacob. Pero qué tremendo. Pero hay un precio que pagar. Dejar lo que me gusta, por un lado, dedicarle tiempo al Señor, ayunar, orar, meditar en su palabra. Me va a costar rodillas, me va a costar lágrimas, me va a costar humillación, pero la bendición será grande. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Allí, hermano, Jacob tuvo que ser tocado en su naturaleza humana. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que había un precio que pagar y que lo natural, hermano, no era más importante que lo espiritual. Fue tocado en su carne, en su muslo fue tocado, dice. No es que el ángel no hubiera podido con él, sino que, hermano, Dios sabía que este hombre tenía que recibir un toque de parte de Dios, aún en su mismo cuerpo. Aleluya. Para que hubiera un cambio, para que hubiera una transformación. A veces no entendemos los propósitos de Dios, hermano.
A veces no entendemos por qué nos viene aquella lucha, por qué aquella batalla, porque yo estoy peleando con esta enfermedad. Pero hermano, en medio de todo eso, Dios en su sabiduría, hermano, en su conocimiento, Él sabe lo que está haciendo en tu vida, en tu corazón, aleluya. Y Él tarde que temprano te va a dar la victoria y te vas a levantar en su nombre. A su nombre. Tuvo que ser tocado en su naturaleza humana. Tuvo que mostrar, hermano, que las fuerzas de Dios son superiores a las fuerzas humanas. Que la sabiduría de Dios es más grande, que el conocimiento de Dios es más alto, que las habilidades de Dios, hermano, son insuperables a las habilidades humanas. Mira lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes, amado joven, es porque Dios te lo ha dado, no es porque tú lo hayas por tu propia cuenta obtenido, no es por tu esfuerzo, no es por tu habilidad. Esa habilidad que tú tienes, Él te la dio. A su nombre. Y es preciso reconocer esto, hermano, delante de su presencia. Es necesario reconocer, es necesario humillarse y decir: sí, sí, Señor, lo que yo tengo, Señor, yo no lo he obtenido por mí mismo, tú me lo has dado, viene de ti, Señor, es un